Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Como ya es sabido por ustedes, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Hoy vamos a comenzar con el texto en sí y quiero hacer referencia a un bosquejo que vamos a estar desarrollando durante todo el estudio. Vamos a ver los saludos de apertura. En segundo lugar, vamos a ver la oposición del apóstol Pablo a un evangelio diferente. El tercer punto mayor será la defensa autobiográfica del apóstol Pablo del Evangelio de Cristo. El cuarto punto será la defensa experiencial y escritural del apóstol Pablo del Evangelio de Cristo. Luego el quinto punto, el andar cristiano. Y por último, veremos las observaciones finales. Ahora vamos a comenzar con este saludo inicial. Este saludo inicial está comprendido en los versos 1 al 5 del capítulo 1. Pablo inició su carta con un breve saludo a las iglesias de Galacia. Omitió cualquier oración por ellos e inmediatamente dejó registrado una fuerte reprensión contra aquellos que proclamarían un evangelio diferente al cual él había predicado. Y eso lo toma en cuenta él desde los versículos 6 hasta el 10. De esta manera, él afirmó una amplia defensa de su apostolado y también una amplia defensa del verdadero evangelio que le fue revelado por el Espíritu Santo y que lo veremos a su debido tiempo a partir de los versos 11 hasta el 24 de este capítulo 1. Demos lectura básicamente a los primeros 5 versículos del capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Comencemos pues con el versículo 1. Pablo comenzó con el típico modo paulino, identificándose como el autor. Él dice, la primera palabra del versículo 1 es Pablo apóstol. La descripción era apropiada para la situación. ¿Por qué digo que era apropiada para la situación? Pues algunos en las iglesias de Galacia estaban poniendo en duda la autenticidad del apostolado de Pablo, como posteriormente lo hicieron otros en Corinto. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, en 2 Corintios capítulos 10 al 13, ahí vemos una amplia defensa de su apostolado, evidentemente hecha por él. El apóstol Pablo
sabía que su apostolado estaba abierto a la sospecha. ¿Por qué estaba abierto su apostolado a la sospecha? Porque él no había acompañado personalmente al Señor durante su ministerio terrenal. Sin embargo, él dice que como a un abortivo, en 1 Corintios 15:8, ahí se refiere como a un abortivo, había experimentado una gloriosa aparición de Cristo resucitado en el camino a Damasco. Más adelante vamos a hacer referencia a Hechos capítulo 9, versos 1 al 19, donde está comprendido cómo fue el llamamiento del apóstol Pablo. El Señor también habló a Pablo en ocasiones posteriores por medio de su ministerio. Por ejemplo, si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 18, los versos 9 y 10, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Él estaba plenamente consciente de que había sido llamado a dar testimonio a todas las personas, especialmente a los gentiles de los que había visto y oído. Esta era la condición que él presentaba. Pablo era un apóstol auténtico, un enviado de Jesucristo divinamente comisionado. Volvamos a Gálatas otra vez, vamos al capítulo 1, leamos el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Verso 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Luego más abajo, en los versos 15 al 17, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, nosotros vemos que él, como los demás apóstoles, había recibido su comisión de parte del Señor Jesús. Dice que posee toda potestad en el cielo y en la tierra. Nos dice esto en Mateo 28, verso 18. Entonces, él, como el resto, fue inspirado y fortalecido por el Espíritu Santo. O sea que no se tiene que quitar la influencia y la ayuda que tuvieron los otros 12 apóstoles, sino que él tuvo esa misma ayuda. De hecho, fue contado entre los embajadores de Cristo a quien se le dio precisamente el ministerio de la reconciliación. Entonces, la frase inicial que vemos en este versículo 1, Pablo, un apóstol, es seguida por esta cláusula entre paréntesis. Dice: no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. O sea, se le da un énfasis especial, es decir, con gran énfasis, Pablo afirmó que su llamado como apóstol no se basaba en absoluto en la voluntad del hombre. La alternativa positiva era que su llamado provenía de la deidad y fue comisionado a ser un apóstol por el llamado de Jesucristo y la voluntad de Dios el Padre. Esto
debe de quedar bien claro en nosotros. ¿Por qué digo que debe de quedar bien claro en nosotros? Para no tener ninguna duda cuando ya entremos a discutir el texto de esta carta a los Gálatas. Es cierto que después de ver al Señor en el camino a Damasco, Pablo, que en ese momento era conocido como Saulo, fue ordenado a ir a la ciudad y ser instruido sobre lo que tenía que hacer. Vamos a Hechos capítulo 9 y vamos a consultar los versos 3 hasta el 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Sin embargo, Ananías, quien fue el instrumento humano que fue usado para darle estas instrucciones, estuvo tampoco dispuesto a llevar a cabo este papel, que al principio lo debatió con el Señor acerca de lo que debía hacerse. Mire lo que dice por Ananías en los versos 10 en adelante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, ¿qué vemos aquí? No era decididamente la preferencia de Ananías enfrentarse a este peligroso perseguidor de cristianos. Él se rehusó y lo hizo delante del Señor, se lo dijo al Señor. Sin embargo, cuando se hizo claro que estaba de acuerdo con el plan de Dios, Ananías se sometió a la voluntad del Señor y llevó a Pablo a las aguas del bautismo. Noten lo que tenemos en Hechos capítulo 22, versos 12 hasta el 16. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos que en esa ocasión Ananías dijo que el Dios de nuestros padres te ha escogido. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Entonces, Pablo identificó a Dios el Padre como aquel que lo resucitó, o sea, a Jesucristo, de los muertos. La pregunta es: ¿qué es más esencial para el mensaje cristiano que la resurrección? ¿Qué es lo que es más esencial
para el mensaje cristiano que es la resurrección. Bueno, aunque Jesús repetidamente anunció este acontecimiento fundamental de toda la historia humana a sus discípulos, por ejemplo, miren lo que tenemos en Marcos capítulo 8 y el versículo 31. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, vemos aquí esta situación que estos realmente no entendieron lo que quiso decir hasta que ellos fueron dotados del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por eso es que tenemos en Hechos, en el capítulo 2, en los versos 22 en adelante, noten lo que dice. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales de Dios, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Más abajo leamos desde el verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, fue un papel principal de los apóstoles, y podemos decir, hermanos, podemos decir claramente esta situación, y tal vez el más importante, fue un papel principal de los apóstoles ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Noten lo que dice en Hechos en el capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego, más abajo, leamos desde el verso 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, hermanos, nosotros vemos que en las cartas del apóstol Pablo, la resurrección de Jesús se da como la prueba indiscutible de que Él es el Hijo de Dios. Noten lo que tenemos en Romanos capítulo 1 y el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, noten la razón, por la resurrección de entre los muertos. Además, la resurrección es la garantía de que los cristianos serán resucitados con Él. Aquí mismo en Romanos
en el capítulo 8 y el versículo 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, para el apóstol Pablo, Cristo crucificado era el mensaje, poder de Dios y sabiduría de Dios. Noten lo que tenemos en 1 Corintios capítulo 1, los versos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces les dijo a los corintios que había tenido un propósito en mente durante su visita inicial a ellos. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, ¿qué vemos? Que el mensaje del apóstol, sin embargo, no terminaba en la cruz. Les recordó a los cristianos ahí en Roma que la salvación depende de la fe en la resurrección. O sea, esto es algo indiscutible y es algo que todo cristiano debe de tener bien cimentado. Es decir, está bien entender que Cristo murió, está bien entender que Cristo fue sepultado, pero si nos quedamos ahí, fracasamos. Tenemos que entender que Cristo Jesús resucitó, venció el poder de la muerte. Tenemos que entender que es en esa base que estriba el poder de la salvación. Por eso el apóstol Pablo escribió lo siguiente en Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué vemos? Que en sus instrucciones finales a su joven pupilo Timoteo, el apóstol Pablo consideró que era vital amonestarle diciendo, noten lo que le dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Pasando al versículo 2, en su primera parte de este versículo, el apóstol Pablo también incluyó en el saludo, dice, a todos los hermanos que estaban con él. La palabra hermanos, o sea, la palabra adelphoi en el idioma griego, es una palabra usada de varias maneras en el Nuevo Testamento. Yo al menos le doy 3 usos que tenemos de la palabra hermano en el Nuevo Testamento. Primer uso, puede referirse a los hermanos varones de una familia dada, como en el caso los hermanos de Jesús. Se mencionó esto bien claramente. Vámonos a Mateo capítulo 13 y el versículo 55. Dice acá: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, tenemos que ver que se está usando la palabra hermanos en el sentido sanguíneo. Número 2.
a veces el término denota a los hermanos judíos, es decir, a los hermanos israelitas por descendencia étnica común. Noten lo que tenemos en Romanos capítulo 9, versos 1 hasta el 5. Ahí se expresa este segundo concepto. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, o sea, en el sentido judío, los que son mis parientes según la carne. Miren qué claro, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, aparentemente, hermanos, los rabinos usaron el término hermano para los compañeros israelitas por sangre, mientras que prójimo se aplicaba a los prosélitos al judaísmo. El tercer uso de la palabra hermanos también puede indicar a sus semejantes cristianos, sean judíos étnicos o gentiles, varones o mujeres. Miren lo que dice, vamos a Gálatas ahora, al capítulo 3. En este capítulo 3 consultemos los versos 26 hasta el 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, este último significado, hermanos, es el más común en el Nuevo Testamento. O sea, el que se refiere a hermanos que también pueden indicar a sus semejantes cristianos, ya sean judíos étnicos o gentiles, ya sean varones o mujeres. Entonces, estos son los tres usos más frecuentes que podemos tomar en cuenta de la palabra hermanos. Por eso él dijo aquí todos los hermanos. La identidad de los hermanos que estaban con Pablo cuando escribió esta carta es incierta, ya que no pueden establecerse ni el lugar ni la fecha de la escritura de una manera definitiva. Si la carta fue escrita después del primer viaje misionero, ya hemos dicho que lo más factible fue alrededor del año 48 al 49 después de Cristo. Los hermanos que estaban con Pablo probablemente habrían incluido a Bernabé y a otros de la iglesia de Antioquía. Miren lo que dice en Hechos capítulo 14. Vámonos a Hechos 14, versos 26 al 28. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Que entre los muchos talentos impresionantes que poseía el apóstol Pablo, tenía la capacidad de reunir en torno a él a numerosos hombres y algunas mujeres que estaban dispuestos a servir con él
para difundir el Evangelio. Por eso es que vemos que ejemplos de compañeros del apóstol Pablo en Cristo eran mujeres que incluyen, por ejemplo, a Febe, incluyen a Priscila, incluyen a Evodia y Síntique. Él no hizo a un lado a las hermanas, eso fue bien claro. Algunos participaron con él en el ministerio de la palabra. Por ejemplo, Bernabé y Silas lo hicieron. Otros fueron dejados atrás para continuar su ministerio cuando tenía que abandonar una localidad. Por ejemplo, el caso de Lucas, que permaneció en Filipos. La estancia de Lucas en Filipos, en el segundo viaje misionero, se refleja en los pasajes de Hechos que tenemos bien plasmados en Hechos capítulo 16, versos 10 hasta el 40. Y él pues usó a muchos hermanos aún como ayudantes. Algunos trabajaron como ayudantes. Miren lo que dice en Hechos capítulo 13 y el versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Tenían también a Juan de ayudante. Y así varios hermanos lo usó como ayudantes. El caso de Lucas, que lo considera como el médico amado. Pueda que sirvió por lo menos parcialmente como médico personal del apóstol Pablo, tanto durante sus duros viajes misioneros como cuando sufrió los rigores de la vida carcelaria como un hombre ya mayor. Miren lo que tenemos en Colosenses capítulo 4 y el versículo 14. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Luego veamos en 2 Timoteo 4:11. 2 Timoteo 4:11. Dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver pues que el apóstol Pablo nunca fue despreciativo para el servicio que le brindaban muchos hermanos. Los vio como compañeros de trabajo, y él los reconoció así, de esa manera. Voy a quedarme aquí para continuar en la segunda parte sobre este primer estudio que tenemos ya de la carta en sí, en este saludo inicial que estamos comprendiendo del capítulo 1, versos 1 hasta el 5. Dios bendiga su palabra.